Hoy, por fin, vas a saber interpretar un esquema eléctrico de automóvil. Hola, buenos días. Soy José Luis Mediavilla, el Cansa. Bien, hoy os subo la segunda parte del vídeo que os prometí, lo cual lo prometido es deuda, que es sobre lectura de esquemas eléctricos de automoción. Esta parte es la correspondiente al resto de elementos que hay en el esquema. Lo hago paso a paso, para que todo el mundo pueda seguirlo. Aquí lo importante sería coger bolígrafo, coger papel e ir anotando algunas cosas, aquellos que tengan verdecita esta parte. Los que ya saben todo esto de esquemas, pues igual se les hace un poco el vídeo aburrido, aunque siempre se aprende algo. Y bueno, la idea es que compartáis el vídeo con mucha gente, que deis likes, que os suscribáis. A mí si os suscribís, pues me da moral. Y nada, ya he llegado a los 500 suscriptores. Pero si puede ser unos cuantos más, pues mejor. Al final os hago unas connotaciones al final del vídeo que son muy interesantes y que, bueno, me gustaría que llegarais al final para que las vierais. Muchas gracias. Este es el esquema tal como quedó en el vídeo anterior. Para ir a este vídeo le dais clic en la etiqueta arriba superior y os mandará a la primera parte. El primer componente que vamos a ver es el interruptor de inercia, que es un aparato que sirve para desconectar la electrobomba de alimentación por el negativo. Aquí he hecho un zoom para que veáis exactamente la posición. Veis que de la bomba, la electrobomba, sale un cable negativo hacia el interruptor y de ahí otro cable negativo sale a masa. Si se corta este interruptor por medio de un choque del vehículo, automáticamente se desconecta la bomba de combustible. Es muy importante que comprobemos las alimentaciones positivas y negativas de la UCE, porque si no están correctas, esto nos hará perder mucho tiempo en la diagnosis. Vamos a estudiar ahora estas alimentaciones de la UCE, tanto positivas como negativas. Aquí lo importante es que se activen los relés, y para activar los relés hace falta que metamos alimentación a la UCE por medio de la llave de contacto. Como veis, desde la batería enviamos voltaje a la llave de contacto, la ponemos en on y a través de un fusible de 7,5 amperios nos va al pin 13B de la UCE. Esto es muy importante, que ese pin esté alimentado. También es igualmente importante que las masas de los pines 4A, 5A y 6A estén correctamente conectadas. Estas correctas conexiones, tanto positivas como negativas hacia la UCE, van a permitir que por el pin de la UCE número 30C nos va a salir un voltaje positivo hacia el relé, llegándole voltaje a la bobina del relé de la bomba y cerrando la bobina del relé de la bomba por el 85 a masa en la UCE. Y esta masa la hace en la UCE a través del pin C52. La batería alimenta directamente al relé de la bomba en su terminal 30 y al relé principal en sus terminales 30 y 86. Este relé principal cierra la masa en el pin C46 de la UCE. Por lo tanto ya tenemos el relé también cerrado. Un elemento o componente muy importante es el interruptor de embrague. Este elemento o componente recibe voltaje después de llave de contacto y sin pasar por fusible va directamente hacia el interruptor de embrague. Bien, como veis, aquí el interruptor recibe voltaje positivo después de llave de contacto y la salida se realiza también en positivo hacia el pin 2B. Si fuera negativo, tendríamos un cortocircuito. En interruptores, si entra positivo, sale positivo. Si entra negativo, sale negativo. Otro componente muy importante es el interruptor de freno que va en el pedal. También recibe positivo después de la llave de contacto. Y la salida va a ser también en positivo hacia la UCE. Ojo, porque es importante. Positivo, positivo. Aquí lo haría en el pin
8B. Ojo porque estamos en el dibujo o en el esquema de la parte derecha de la diapositiva. 8B, en verde. Otro sensor muy importante dentro del sistema de alimentación es el sensor de temperatura, que puede ser tipo NTC o tipo PTC. Coeficiente de temperatura positivo o coeficiente de temperatura negativo. La comprobación, depende del tipo que sea, es diferente. En el esquema lo tenemos ubicado con el número 16, en la parte inferior. Este sensor tiene dos cables que van conectados a la UC o a la EQ, como queréis llamarle. La EQ tiene interiormente un convertidor de tensión. Y ya no salen 12 voltios, sino que salen 5 voltios. Por lo tanto, es alimentado este sensor con 5 voltios. Es alimentado el sensor desde la UC por el pin 36D con 5 voltios y vuelve la masa a través de la UC por el pin 27D. Otro sensor muy importante es el sensor de temperatura de combustible, que suele ir en la rampa de inyectores. Aquí está su ubicación en el esquema con el número 15 en la parte inferior. También es alimentado con 5 voltios por la UC y lo hace a través del pin 24C. Este sensor cierra la masa en el pin de la UC 1C. Otro sensor muy importante es el sensor de revoluciones o sensor de giro del cigüeñal. Sin este sensor el motor no arrancará, excepto en algunos casos como algunos TDI. Este sensor tiene 3 cables, pero 2 son de principio y final de bobina del sensor y uno para masa, digamos, de apantallamiento. El sensor puede captar el giro o bien del cigüeñal, o bien del volante de inercia, o bien de la polea del cigüeñal. He marcado el componente, que es el número 12, y cuanto más rápido gire el cigüeñal, más voltaje alterno va a inducir. Con el zoom vamos a poder ver mejor la disposición del componente en el esquema. Como lo veis ahí, tenemos 2 cables verdes y tenemos un cable negro. Aquí tenemos los 2 pines de señal, 26D y 37D. A través de estos pines, la UC recibe la señal de giro del motor y obra en consecuencia. Arranca el motor o avanza o retrasa el encendido, entre las cosas que puede hacer. El apantallamiento de masa es para evitar interferencias. Otro componente muy importante, el caudalímetro de aire o medidor de caudal de aire. Fijaros una cosa, todo el aire que entre al motor ha de pasar por este caudalímetro. Si hay parte de aire que entra al motor y no pasa por el caudalímetro, al no medirlo se va a deteriorar la mezcla y ello supondrá irregularidades en el motor. En la parte inferior del esquema está ubicado con el número 14 y lleva 5 pines. Estos tipos de caudalímetro llevan una lámina caliente y luego un sensor de temperatura incorporado. Además, el caudalímetro actúa como sensor de la válvula de regulación de gases. Para calentar la lámina recibe 12 voltios desde el pin de la UC 11D y cierra a masa esa lámina por el pin 4D de la UC. El pin 1D envía 5 voltios al sensor de temperatura del caudalímetro y cierra la masa este sensor por el 23D de la UC, es decir, el pin 23D de la UC. El caudalímetro envía la señal a la UC por el pin 14D. De esa manera sabe el volumen de aire que le está entrando en ese momento. El presostato de aire acondicionado le va a informar a la UC de las presiones que hay en el sistema. En el esquema lo vemos ubicado en la parte derecha con el número 8. Con el zoom podemos ver mejor la ubicación del componente y los 3 cables de que se compone. La UC envía al sensor 5 voltios por el pin 3D. Cierra la masa el sensor en la UC por el pin D15
y la señal la envía al sensor por el pin 20C. Otro sensor muy importante, que es el sensor de posición de pedal. En el esquema está ubicado con el número 9 en la parte inferior y tiene dos potenciómetros. Como son sensores, son alimentados por la UC con 5 voltios. El primero es alimentado por la UC con 5 voltios a través del pin 23C. El sensor cierra masa en la UC a través del pin 10C. Y este sensor envía la señal a la UC para dar la posición de pedal a través del pin 5C. El otro potenciómetro es alimentado por la UC con 5 voltios por el pin 8C. La masa la va a hacer a través de la UC en el pin 9C. Y por fin la señal la va a enviar a través del pin 21C para que sepa la posición del pedal. Los inyectores del Common Rail pueden ser de dos tipos, electromecánicos o bien piezoeléctricos. Vamos a ver cómo se alimentan. La alimentación se hace desde la UC y viene por unos condensadores que va realizando la carga por etapas. Si son electromecánicos, el voltaje necesario para abrirlos sería de 80 voltios y si son piezoeléctricos, de 110 a 148 voltios. Ojo, porque si son piezoeléctricos necesitan una corriente de carga para abrirlos y para cerrarlos una corriente de descarga. Si usted está con el motor funcionando y hace algo que no debiera hacerlo, que es desconectar un inyector, este inyector puede quedar sin la corriente de descarga y estar abierto. Y si está abierto, lo que hace es estropear el motor, porque sigue saliendo combustible. El voltaje va a salir desde la UC por el pin E2 para los inyectores 1 y 4 y por el pin E4 para los inyectores 2 y 3. El inyector 1 cerrará a masa en el pin E9 de la UC, el inyector 2 en el pin E7 de la UC, el inyector 3 cierra masa en el pin E5 de la UC y el inyector 4 cierra masa en el pin E3 de la UC. Ojo, estos inyectores se comprueban con escáner o con osciloscopio, no con tester o multímetro. Otro componente muy importante es el regulador de combustible. Puede ir o bien en la bomba o bien en el rail común. En el esquema se ve la ubicación del regulador de combustible. Como podéis apreciar, está unido a la UC por los pines 21D y 31D. El 21D es un cable de positivo con 12 voltios que envía al regulador desde la UC y cierra a masa, que es el punto de control de la UC, en el punto o en el pin D31. Otro sensor muy importante es el sensor de presión del rail, que como su nombre indica va en el rail, donde van los inyectores. Es muy importante porque va a enviar la información de presión a la UC y en función de esta presión lo que va a hacer es actuar sobre el regulador de presión que está en la bomba o en el rail también. Aquí vemos la ubicación con el número 10 en el esquema que tenemos del JTD. Este sensor tiene 3 cables y también, al ser sensor, se alimenta a través de la UC con 5 voltios. Estos 5 voltios llegan desde el pin 34D de la UC al sensor. El sensor de presión lleva la masa hacia la UC en el pin D13. La señal que envía el sensor la recibe la UC por el pin D24. Un componente muy importante para evitar contaminación es la válvula o electroválvula de recirculación de gases de escape, lo que vulgarmente se llama electroválvula EGR. Tiene 2 cables y aquí vemos su ubicación en el esquema. Es importante que sepamos que esta válvula trabaja con 12 voltios. La electroválvula recibe 12 voltios desde la UC por el pin 37C
y cierra el circuito, también en la UCE, por el pin 50C, que es la masa. De esta forma, por la masa, por el pin 50C, va a controlar la UCE, la apertura de la válvula EGR. El sensor del turbo, de la presión del turbo, es otro elemento muy importante. Envía la información de la presión existente del aire en el tubo de admisión a la UCE. La UCE, en función de sus parámetros memorizados, decidirá si ha de cortar o ha de activar la válvula del turbo para que salgan los gases sin pasar por el turbo. Está ubicado en el esquema con el número 13 y tiene 3 cables. Al ser un sensor, va a recibir 5 voltios por el pin 7D de la UCE hacia el sensor. La masa la va a hacer a través del pin 6D de la UCE. Y la señal la va a enviar a través del pin 8D de la UCE. El sensor del árbol de levas lo vamos a utilizar para detectar el primer cilindro. Su ubicación en el esquema está marcado con el número 11 y tiene 3 cables. Este sensor puede trabajar con 12 o con 5 voltios y la alimentación le llegará por el pin 12D de la UCE. La masa la va a realizar a través del pin 2D de la UCE. Aquí os dejo un zoom de la imagen, 2D de la UCE. La señal la va a enviar por el cable que llega al pin 3D de la UCE. Aquí lo podéis ver más amplificado. Las bujías de precalentamiento también son de poscalentamiento, por lo tanto tienen 2 funciones muy definidas. Son controladas o bien por relé o bien por centralita. Si tienen poscalentamiento, será necesario una centralita que reciba varias informaciones. Aquí vemos en el esquema general el componente número 5, que es este relé de centralita. Este relé centralita va alimentado directamente desde la batería y está protegido con un fusible de 80 amperios. La masa que sale del pin 1 de la centralita va directamente al negativo de batería. Para activar el relé tendremos una alimentación de 12 voltios desde el pin C51 de la UCE hasta el pin 4 de la centralita. La masa para activar esta bobina del relé vendrá desde el pin B1 de la centralita y activará o desactivará el testigo de calentadores a través del pin C38 de la UCE, que va al 3 de la centralita de calentamiento, de precalentamiento. Luego tenemos otras señales que son o bien de información que recibe la UCE o bien de activación hacia otros componentes del vehículo, para que se complete la gestión del motor. Las connotaciones de las que hablaba al principio son las siguientes. Los esquemas muchas veces no están muy precisos, como es este caso. Es decir, que las salidas o entradas a la UCE son, digamos, de alguna manera un poco difíciles de averiguar, porque veis que es solamente un rectángulo y unos números y ya está. Entonces voy a hacer una serie de vídeos nuevos para vosotros, de componente por componente. Entonces voy a poner cada componente, lo que es, cómo funciona, cómo se conecta a la UCE generalmente y además cómo se comprueba. Esto significa también que os voy a dar las pautas para cuando no sepamos en la UCE, por un esquema que no está muy definido, cómo se saben cuáles son cada cable. Y por favor, hacedme un grandísimo favor, que es que compartáis el vídeo y os suscribáis. Es muy importante para mí que os suscribáis, ¿vale? Pues muchas gracias. Pues daros las gracias por todo, que tengáis un gran día y que podáis disfrutar el vídeo y consigáis aprender alguna cosa. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.